Ustedes, vamos a entrar en la meditación de este glorioso tema, el cual le hemos puesto por título ¿Corazón de piedra o corazón de carne? Así es el tema de esta preciosa ocasión. ¿Corazón de piedra o corazón de carne? Y para esto vamos a tocar las páginas del libro de los libros, la palabra gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vamos a abrir tema glorioso con este precioso verso, este libro de Ezequiel, capítulo número 11, y en su verso número 17 al 19, y dice así, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Gloria a Jesús. El Señor Jesús promete dar un corazón de carne, un corazón frágil, un corazón dócil, para que la palabra de nuestro Creador entre. Porque en un corazón de piedra la palabra del Señor no hace entrada. No hace entrada definitivamente. Porque es un corazón duro. ¿Y por qué? Porque así fue como se heredó un corazón duro, un corazón de piedra. Porque se heredó un corazón engendrado por el mismo pecado. Como dijo el salmista en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero el Señor Jesús promete en su gran amor y en su misericordia transformar nuestro corazón, transformar nuestra mente, y ya dejemos de pensar en cosas que al Señor Jesús no le agrada, y que empecemos a pensar en lo que a Él le agrada, para que podamos nosotros recibir lo que nuestro Dios nos quiera dar. Continuamos con este precioso tema: ¿corazón de piedra o corazón de carne? En el libro de Isaías, capítulo 51, y en su verso número 1 dice: en el nombre de Jesús, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra donde fuisteis cortados, y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Oiga bien esto, pues. Escuche bien. Usted que está ahorita en sintonía, usted que está ahorita descansando, pero tiene sus oídos prestos, para que nuestro Dios Todopoderoso entre allá hasta lo más profundo de su corazón, allá en su hogar. En el nombre de Jesús volvemos a leer Isaías 51:1. Oídme los que seguís la justicia. Oigan bien, los que siguen la justicia. Aquí no habla con los que siguen las maldades, sino con los que siguen la justicia. Oídme los que seguís la justicia, que buscáis a Jehová, mirad, que dice, observad, deteneos. Mirad, dice, a la piedra de donde fuisteis cortados, y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Miremos, dice, la piedra donde fuisteis cortados. Fuimos cortados de aquella gente que tiene un corazón duro, de aquellas personas que tienen un corazón de piedra, un corazón no frágil para recibir la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús, en su gran misericordia, está haciendo maravillas en estos días, porque está transformando corazones, está transformando mentes, está transformando maneras de vivir.
El Señor Jesús quiere que nosotros seamos unas personas humildes, pero no humildes solamente por nuestra condición económica y por nuestra manera de vestir. El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Esa es la humildad que el Señor Jesús está buscando en estos días, en la cual es bastante difícil encontrarla. Es bastante difícil. Pero aquellos que sí tienen aquel deseo, aquellos que saben de que después de esta vida hay otra, aquellos que están preocupando en conocer las cosas del Señor. Pero para eso, ¿qué se necesita? Humillarse delante de la presencia de Jesús. Dejar que Él quebrante ese corazón, para que así su palabra haya cabida allá en lo más profundo del alma. Y que así cuando el Señor Jesús lo llame a cuentas un día, no tenga por qué avergonzarse, no tenga por qué sentirse mal, no tenga miedo, porque en estos días el Espíritu Santo me muestra en mi corazón que hay mucha gente que, aunque tiene religión, aunque son fieles a una iglesia, cuando se les habla de la muerte, tienen miedo. Tienen miedo, tienen pánico. Cuando tienen un accidente bastante serio, cuando una enfermedad bastante seria entró en su cuerpo mortal, aunque sea un pastor de una congregación, aunque sea un sacerdote, cuando se habla de muerte, tienen miedo. ¿No será que su corazón es duro? ¿No será que en su corazón no ha dejado que el Espíritu obre y que le muestre las grandezas y la misericordia y el poder y la vida de Dios salga a relucir en muchos de aquellos que aún tienen una religión? Yo pienso que no deberían de tener miedo. Yo pienso que deberían decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en realidad tienen miedo, porque cuando se les habla de que poco tiempo les queda de vida, empiezan a temblar. El Señor Jesús me muestra en este momento precioso que estamos en esta meditación, que hay personas que tienen miedo a morir, y que algunos creen que están preparados para vivir muchos años. Unos son ingenieros, unos catedráticos, diputados, doctores, licenciados, abogados, pero que aún saben el día que ustedes se vayan de este mundo, si usted es médico, no va a haber otro médico que lo salve. ¡Qué precioso! Pero sabiendo que en realidad en estos días la palabra del Señor está siendo predicada y que usted necesita salvar su alma, ¿por qué no ser obediente? ¿Por qué no reconocer a Jesús como el único Dios verdadero, como dice primera de Juan 5:20? ¿Por qué no reconoce su necesidad? La palabra del Señor dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En este momento, el Señor Jesús se está encargando de quebrantar esos corazones de piedra y se lo está cambiando por uno de carne, porque usted que me escucha, usted en un momento dijo: yo no necesito convertirme en aleluya, convertirme en masón, convertirme en gente gritona que anda por ahí predicando. Usted que tiene dinero, cree que su dinero lo va a salvar un día. Su dinero no lo puede salvar, porque si no es Jesús, el único Dios que puede levantarlo a usted, como levantó a Lázaro, el hermano de Marta y de María. Si no es Él, ¿quién será? Recuérdese que el dinero no es todo. La palabra dice que el dinero sirve para mucho, pero no sirve para salvar el alma de nadie. Y la palabra dice que nadie, por mucho que se afane, puede agregar a su estatura un solo codo.
Así que el Señor Jesús en este momento le está hablando. Escúcheme. No vaya a ser que oiga su voz cuando usted ya no esté en este mundo. Y recuérdese, como dice la palabra, que mientras hay vida, hay esperanza. Pero los muertos, dice, los muertos nada saben. El mismo salmista David decía, y David hablaba por el Espíritu. David decía, en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol nadie te alabará. No se levantarán los muertos para alabar tu nombre. Pero mientras me dure el Espíritu, decía también, madrugaré a buscarte. ¿Por qué no aprovechamos entonces? ¿Por qué no aprovechamos que mientras hay vida hay esperanza? Sigamos con este precioso estudio de la palabra. ¿Corazón de piedra o corazón de carne? Leemos en el nombre de Jesús, en 2 de Corintios, capítulo número 3, y en su verso número 3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esa es la obra preciosa que nuestro Dios había prometido en el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Que nos daría un corazón de carne y quitaría de nosotros el corazón de piedra. Repito este verso. Siendo manifiesto, sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, como en aquellos tiempos que en tablas de piedra se dieron por Moisés, ahora ya no. Ahora ya no es en tablas de piedra, dice, sino en tablas de carne del corazón. El Señor Jesús había prometido que iba a poner su ley en nuestro corazón. Y es algo que Él está cumpliendo. Y vamos a seguir en esta ocasión preciosa. En el libro del Evangelio según San Mateo, su capítulo número 3, en su verso 9, dice así. Y no penséis decir, oiga bien, escúchenlo. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Repito en el nombre de Jesús. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y Él no se estaba refiriendo a las piedras que estaban ahí en ese lugar, a esas piedras, a esas rocas, no. Se estaba refiriendo al corazón de piedra que esos fariseos hipócritas tenían y decían que eran hijos de Abraham, pero querían matar al Nazareno. Pero el Señor Jesús les dice que Él puede levantar hijos de Abraham aún de esos que tienen corazón de piedra, aún de aquellos que dicen a mí nada me interesa. De morir tenemos que morir todos y de algo nos tenemos que morir. ¿Y quién dice que hay otra vida después de esta? La palabra de Dios lo dice. Y el Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que está escrito tiene cumplimiento. Leemos otro verso precioso del libro de San Lucas. Capítulo número 11 y en su verso 11 dice así. El Padre de vosotros, su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Oigan esto pues. El padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Y cuando usted pide pan, porque la mayoría de aquellos que saben orar, piden pan. En la oración dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué tal que si en vez de pan nos diera una piedra?
No. Pedimos pan y Él nos da pan. Pero también dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu que se aspira. El Evangelio según San Lucas, seguimos en lectura preciosa. Ahora ese es su capítulo número 21 y en su verso número 6 dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Repito, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No va a quedar un corazón de piedra sobre un corazón de carne. O corazón de carne o corazón de piedra. Pero el Señor Jesús viene a transformar esos corazones duros. Aquellos que no permiten que el Señor Jesús obre. Él prometió cambiarlos en un corazón de carne para que reciban la palabra de nuestro Señor Jesús. Leemos en 2 de Corintios, capítulo número 3, nombre de Jesús. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, pero lo vamos a leer de la manera con el signo que tiene ahí, precioso, con su signo de interrogación. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, oiga bien, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, no en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, bendito sea Jesús, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, aquellas letras que se escribieron en las tablas de Moisés no eran para vida, eran para muerte. Y por eso muchos quedaron postrados en el desierto por desobedientes. Pero ahora el Señor Jesús ha hecho maravillas. Y ahora la roca ya no es la roca de Moisés, ahora la roca es Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Vamos por el número 7. El capítulo número 3. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Oiga bien, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque así el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en esto. En este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Qué precioso. ¿Y quién es el que permanece y vive para siempre? Jesús nuestro Dios. Es más glorioso. En el nombre de Jesús leemos en Job, capítulo número 5, y en su verso número 23, en el nombre de Jesús. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto.
Oiga esto pues. Y no está hablando de las piedras que se pueden encontrar en cualquier río, o en el mar, o en las montañas. Está hablando de las piedras, de aquellos corazones de piedra que muchos tienen para no oír la voz de nuestro Señor Jesús. Escuchemos. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Oiga, y las piedras del campo estarán en paz contigo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y Dios no iba a hacer pactos con los piedrines, con las piedras, con las rocas, ¿verdad que no? El pacto lo iba a hacer aún con aquellos corazones de piedra. Solamente los iba a transformar en corazones de carne. Vamos a seguir, porque este tema está precioso. Yo sé que muchos lo están gozando. Yo sé que muchos lo están gozando y se están regocijando. Segunda de Corintios 3, 12 al 17 dice en el nombre de Jesús. Así que teniendo tal esperanza, oiga esto pues, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Oiga bien, el entendimiento de muchos está embotado. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso es que muchos no entienden, porque se basan bastante en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero así como aquellos mismos de aquellos tiempos, leían los libros de la ley, lo leía aquellos varones, aquellos doctores de la ley, como Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, que era uno de los maestros de la ley. Estaba Gamaliel también, un sumo sacerdote. Y en esos caminos mismos andaba Pablo, el apóstol Pablo. No cabe duda, este varón era muy entregado a lo que enseñaba Gamaliel, a lo que enseñaba Nicodemo. Pero cuando se encontró con Jesús, aquel corazón de piedra que él traía por la piedra de Moisés, por el velo de Moisés, ahora viene y se convierte en un corazón de carne. Y ahora que se convierte a Jesús, el apóstol Pablo, el velo se quitó. Ahora pudo darse cuenta que Jesús era el mismo Jehová de los ejércitos, solo que revelado con su nombre nuevo, Jesús. Se convirtió de las tinieblas a la luz admirable, de corazón de piedra a corazón de carne. El libro de San Juan, capítulo número 6, de su verso 33 al 35, dice en el nombre de Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Oyeron eso? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no en las religiones, no en las costumbres, no en las sectas. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora ya no se venía alimentando de piedra, ahora se venía alimentando de carne y de pan. ¿Se venía alimentando de qué? De carne y de pan. Cuando Jesús dijo, el que bebe mi sangre y
si come mi carne tiene vida en sí mismo, pero muchos lo interpretaron mal y decían, ¿nos dará a comer su carne este? ¿Nos dará a comer su carne? Mientras él, en el lenguaje de Dios, comer su carne es creer en su nombre. Comer su carne es creer en él, en el lenguaje de Dios. Comer su carne es creer en él. Seguimos. Volvemos a Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Oiga bien, pues. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Qué padre de vosotros, dice, como que dice, qué padre de ustedes, si su hijo le pide un carro? Esto no lo dice aquí, sino que es para que entendamos la frase. Le va a dar una bomba, para que lo mate. Oye, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, dice, le dará una piedra? ¿Se dan cuenta? Si más bien lo que él venía a hacer era quitar el corazón de piedra para poner un corazón de carne. Pero el mundo todo lo agarra a lo contrario. El mundo a lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo, a las tinieblas le dicen luz, a la luz tinieblas, a lo amargo le dicen dulce, a lo dulce le dicen amargo, a la mujer le dicen hombre, al hombre le dicen mujer. Por eso el mundo todo lo cambió. Claro, no fue el mundo en sí, sino fue Satanás el que obró en mucha gente para hacer cosas que no es debido delante de la presencia de Jesús. Vamos a leer allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, en su verso 6 al 8. En el nombre de Jesús. Por lo cual, también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, oigan, los que creéis en quién, en Jesús, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Son aquellos que tropiezan en la palabra. Ahora, ¿por qué Dios habla de tres y después dice que uno? ¿Y cómo es eso? Están tropezando en la palabra. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Porque en realidad el Señor Jesús es grande en misericordia. Y viene pues a manifestar esto. Y Él quiere que el hombre deje ya su camino de perdición. Que no piense solamente en las cosas terrenales. Que no piense solamente en el amor de mamá, de papá, de sus hijos, de su esposa, de su trabajo. Que piense que el día que él se muera, que piense que el día que él caiga en una cama, ni su papá ni su mamá le va a poder quitar el dolor ni la angustia que él tenga. Pero para eso, ¿qué necesita? Necesita que el maestro, necesita que el artífice, que es Jesús, quebrante esa piedra y que le dé un corazón de carne para que le tema. En el libro de Hebreos, capítulo 10, y en su verso 9 dice en el nombre de Jesús, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Repito, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
quítalo primero para establecer esto último. Como que dice, quita primero el corazón de piedra para que pueda yo poner el corazón de carne y me pueda glorificar en él. Es lo que Dios está haciendo ahorita, quebrantando corazones y sacando de la ignorancia a muchos. Leemos en el libro de Hebreos nuevamente. Ahora en su capítulo número 3, y en su verso 10 y 11, en nombre de Jesús. A causa de lo cual me dice usted contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Andan de vagos, andan vagando, se andan imaginando muchas cosas. Se andan imaginando que hay una deidad de tres. Se andan imaginando que hay tres de una deidad, mientras en realidad una es la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice la palabra, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y por esa causa no van a entrar en el reposo del Señor. Porque el reposo de estos días ya no es el día sábado como lo enseñan muchos. Ya no es el día domingo. El reposo de estos días, desde que el Señor se manifestó como varón, como hombre a la tierra, el reposo se llama Jesús. Por eso él decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y libro de San Lucas, capítulo número 19 y en su verso 40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Repito, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Alguno dirá, este hombre gritó que se calle, que no esté predicando cosas raras, cosas que son nuevas a nuestros oídos. Pero les digo, como dice ese verso glorioso, que si los hombres callan, las piedras van a clamar. Y no es cuestión que se levante un piedrín, una piedra, una roca para que clame, no. Aquellos que tienen corazón de piedra, que no hacen la voluntad de Dios y que no creen en el nombre de Jesús y que no se bautizan en el nombre de Jesús, esos son los que andan hablando la palabra, porque muchos de los que sí conocemos el camino a la vida eterna, estamos tranquilos, estamos callados, estamos confiados. Y como nosotros los que conocemos la palabra, algunos estamos confiando en nuestra justicia, confiando en nuestra sabiduría, pensando solo en nosotros. Las piedras andan hablando. Allí en las camionetas, ahí en los buses, ahí se sube cualquiera a predicar. Cualquiera se sube a predicar con una Biblia. Cualquiera se para en una calle. Cualquiera se para en un parque a predicar la palabra y no predica lo que en realidad es, sino lo que él aprendió de los hombres. Esas son las piedras que están clamando, porque hay hombres que sí conocen las verdades y están tranquilos, están confiados. Hay hombres que tienen conocimiento santo del nombre de Cristo Jesús y se dedican a trabajar en sus negocios, tienen sus almacenes, en eso se dedican, tienen sus fábricas, en eso se dedican, y se les olvidó que no es por las obras de la carne, sino por las obras del Espíritu. Se les olvidó que no solamente el hombre va a ser salvo por las obras, sino por la fe en Jesús. Desperdiciando su dinero en tantas cosas terrenales. Y la obra del Señor parada. Ahí se cumple este verso y dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Por eso las piedras, aquellos que tienen corazón de piedra y que son orgullosos y que son vanagloriosos y que trabajan solamente por el amor al dinero, por el amor a la fama, esos andan de predicadores, porque los que sí conocemos la palabra, algunos estamos confiados y no predicamos el evangelio de Jesús. Pero qué precioso es Jesús, porque en este momento Él está hablando a muchos corazones. Y
Y que hay algunos que tienen una buena fe en Jesús. Hay algunos que sí conocen las verdades ocultas, pero están confiados. Pero en este momento el Señor Jesús les está hablando. Y yo sé que muchos se van a levantar con fuerza espiritual, predicando el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y dice en el libro de San Lucas, capítulo 19, 43 y 44, en el nombre de Jesús. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conocieron el día que el Señor Jesús les mandó a llamar para hacer un trabajo. Muchos tienen el talento escondido. Cuando Él venga les va a decir: mal siervo. Aunque sea a los banqueros les hubieran dado esto, y cuando yo viniera recogería lo que es mío con los intereses. Pero no, muchos están confiados, sentaditos, tranquilos. Y cuando venga el Señor les va a sorprender. Cosa que no se sabe si será de día o será de noche. Al canto del gallo, nadie lo sabe. Así que preparémonos, porque el día del Señor vendrá, dice, sin indagar. El día del Señor vendrá cuando nadie lo espera. Así que preparémonos, pues. Y ustedes que conocen la palabra, ustedes que tienen un fundamento precioso, como decía la palabra, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Usted que está bien edificado, levántese, predique la palabra. Porque dice la palabra del Señor, como dijo el apóstol Pablo: y si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Aleluya. Y que lo hagamos de buena voluntad, y que lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, dice la palabra, que ninguno que trabaja para el Señor trabaja en vano. Porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para pagarle a cada uno según sea su obra. Leemos en el libro de San Lucas, en su capítulo 3, versos 7 y 8, en el nombre de Jesús. Y decía a la multitud que salían para ser bautizados por Él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Generación de víboras. En estos días hay muchos que creen que solo porque se bautizaron, que creen que solo porque ya creyeron en el nombre de Jesús, ya está todo. No. Y pueden quedarse tranquilos en su casa, buscar a Dios cuando a ellos les da la gana. Estos más que son víboras, porque creen que solo porque creyeron en Jesús y se bautizaron, ahí terminó todo. No, Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero muchos están confiados. Parece que el Señor Jesús en este momento está hablando a lo más profundo de su corazón. El libro de San Juan, capítulo número 5, en su capítulo número 45 al 46, dice el nombre de Jesús: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y muchos dicen, hay algunas sectas por ahí que dicen: nosotros
preferimos creer solo en lo que está escrito en el Antiguo Testamento porque Jehová Dios habló a Moisés. Pero en realidad, Jehová Dios habló a Moisés. Pero como dice un verso también, el libro de los Hebreos, el Señor, hablando en otros tiempos por los profetas, ahora les habla por su Hijo. Ahora se encarnó, y en aquel cuerpo de carne a quien Dios llama Hijo, en Él ahora nos dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo crea, les dice, que aquellos de Siloé sobre quien cayó la torre de Siloé, eran más pecadores que ustedes, que todos ustedes los galileos, que todos ustedes los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que mi Señor Jesús bendiga a todos aquellos que dedicaron sus oídos y su corazón para escuchar en esta ocasión. Que la paz de Dios reine en cada corazón y que el Señor Jesús en su gran misericordia les conceda que puedan arrepentirse de su camino que llevan y se puedan volver a Dios, el cual será amplio en perdonar. Que Jesús y Dios me lo bendiga. Amén. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar, deseando que Jesús nuestro Señor les esté colmando de bendiciones. Es el deseo de Misterios Revelados Atrio y nuestra Asociación de Evangelistas en Guatemala. Así sea.